una tendencia y la presencia del príncipe de los plebeyos. Taller de construcción del socialismo Tacoso, Ciudad de México, a 29 de enero de 2001. Un cordial saludo y un agradecimiento por su presencia, maestro Alberto. Después de los saludos y el agradable encuentro, quiero resaltar la oportunidad de continuar con una serie de reflexiones que tiempo atrás quedaron pendientes. Bajo el entendido de que la relación va a continuar y en esta ocasión no las vamos a desahogar todas. Una indicación. En nuestro programa de trabajo aparece el concepto de alternativa plebeya. Y de toda esta alternativa plebeya. Y de toda esta amplitud nos interesa desarrollar un punto en concreto con usted, la relación estridentismo-estalinismo. ¿Por qué nos interesa este eje temporal? Porque en ese momento se da la preocupación por el espacio urbano y el lenguaje estridentismo. Aparece el accidente controlado Siqueiros, los sincopados Silvestre Revueltas, la rememoración Juan Rulfo, solo para mencionar unos cuantos elementos de la avalancha de creatividad que nos atrevemos a mencionar como nuestro nacionalismo culterano y plebeyo. Y para entender nuestra herencia y romper con el chauvinismo, nos empezamos a preparar en el terreno teórico en el TAI, el juglar, con Macherey, Etienne Balibar, Luis Althusser, Foucault, y culminó en Tancoso con Toni Negri, en la Escuela del ESME. Dicho proyecto, para decirlo en términos de un destilador, obtener el agradable perfume de un materialismo no dialéctico. Base para explicar la construcción de una alianza estratégica diferente. En lugar de ser la obrera campesina en el caso de Chiapas, se establece a partir de un grupo radical, un grupo de sacerdotes y varios pueblos originarios y las mujeres. Es decir, la alianza no parte del homo faber, el trabajo, sino de la construcción de un proletariado que se hace sobre la marcha Guevara. En pocas palabras, se activa la potencia plebeya Toni Negri. Tendencia latinoamericana en la que participan artesanos, los que hacen quesos y sus gusanos, pero también los panaderos, Marcial, y los del método indiciario. Aquí quiero mencionar a los santeros, adivinadores, los curanderos, las mujeres y las tejedoras. Ahora bien, en nuestro momento, como parte del desarrollo capitalista, se da la acumulación ampliada con una doble vertiente. Malthus para el control demográfico, las privatizaciones, el desempleo, el narco, la migración y el COVID-19. Y lo que entonces llamaron la reconversión industrial. Hoy la era digital, las grandes empresas farmacéuticas, los motores eléctricos y los megaproyectos. Ante el saqueo y la depredación, tres respuestas. Primero, lo carnal, el plebeyo, del peruano Felipe Pinglo Alba, o sea, ¿a qué hora sales por el pan? Después, lo divino, Angelitos Negros, del venezolano Andrés Eloy Blanco y las misas latinoamericanas. Y por último, se traza el doble poder Lenin, o sea, la desconexión y las repúblicas plebeyas. La Venezuela de Hugo Chávez, mulato, y la Bolivia de Evo Morales, indio, bajo el entendido de que Toni Negri tuvo y tiene gran influencia en ellos. Samir Amin, la desconexión, y el joven Marx, los plebeyos. Con el primer autor se permite leer la relación de base a base entre las organizaciones y con ello decir adiós a los partidos políticos que para aliviar su desconsuelo recurren a los cómicos, futbolistas, los luchadores y los cantantes. Me estás oyendo, inútil. Fundamento de la relación mando-obediencia, la familia patriarcal, la propiedad privada y el Estado. Y ante la falta de Estado y no poder ofrecer las garantías de la propiedad ni la seguridad, se propone el asalto al cielo. A fin de cuentas, la teología es de liberación, India negra o iglesia del séptimo día.
las comunidades de base, la acción directa, las autodefensas, las rondas comunitarias, guardias comunitarias, los usos y costumbres, y las mujeres hermosamente vestidas de negro, gritando en las calles. Y con el joven Marx, Cuestión Judía, y los cortadores de leña, leer al joven Hegel no como liberal, el liberalismo es explicado por Zapata en su carta a Carranza, sino como republicano, donde aparece el Estado, aunque aquí todavía es un Estado monárquico, y los sujetos de contención, uso y goce de los bienes, los plebeyos. Con dicha precisión, se permite establecer que el joven Marx ve en la crítica el ariete para enfrentar el dogmatismo y propiciar las movilizaciones plebeyas. ¿Cómo caracterizamos en Tacoso la crítica? Como un ejercicio de deconstrucción de Derrida que supone desentrañar los discursos y propiciar la actividad del individuo. Así, la crítica es situada en un plano político con objetivos y límites de clase, es decir, desde una óptica socialista. En una posición antidemagógica, desentrañar los discursos de la izquierda oficial. Por ejemplo, Armando Bartra contra los de Huesca y antisectaria. El socialismo tiene que conectar con las mejores tradiciones científicas y culturales del pasado. La cultura entonces es considerada como una tarea inmediata, pues ella misma es libertad y estímulo para la acción. ¿Qué hacer con Babel? Pues el Moro filosóficamente parte de Demócrito y Epicuro. Toni Negri parte de Spinoza. Y las diversas escolásticas, solo para mencionar dos, una del verbo San Agustín y la otra, Dios del séptimo día, sin omitir a los pueblos originarios con su universo de 7 niveles, León Portilla. En lugar de partir de la lógica, principio de identidad, no contradicción y tercero excluido, asumimos la polifonía, que en Tacoso se señaló como un desarrollo ejemplar, en lugar del pleito eterno, un desarrollo teórico. Es decir, fuimos a lo concreto, aquello que está múltiplemente determinado, Marx, y empezamos a batallar explicaciones. La polifonía en música es un tipo de textura musical en la que suenan simultáneamente múltiples voces melódicas, que son en gran medida independientes o imitativas entre sí, de importancia similar y ritmos diversos. ¿Por qué es tan importante la polifonía? Porque en todo proceso revolucionario se movilizan plebeyos, descamisados, los trabajadores, los nadie, los bandidos, los sin tierra, los condenados de la tierra, los hijos de Sánchez, los ninguneados, los hijos de puta, los migrantes, los indios, mestizos, los negros, la diversidad sexual, los músicos, poetas, pintores, y si falta alguno, por favor, agregarlo. Y los intelectuales orgánicos, para variar, siempre llegan después de la fiesta o en plena fiesta a dar cuenta de ella. ¿Y dónde está condensada toda la polifonía? Está condensada en la herencia cultural plebeya. ¿En dónde se pone el fiel de la balanza? Se pone en la memoria histórica. O sea, la cultura es un elemento estratégico en el desarrollo de movimientos. Por eso el EZ menciona a las organizaciones de artistas, escritores, intelectuales, y no al proletariado o a la sociedad civil. La rememorización se realiza desde las coordenadas del asalto al cielo, que actualizan más de 500 años de agravios, rencores entripados y las resistencias, las luchas de las mujeres, de los migrantes, los derechos humanos, o sea, el fin de las esperanzas ingenuas. No reproducción, sino actualización del espacio y del tiempo en el que se funciona. La rememorización no solo está relacionada con una cierta forma de memoria personal, política y de clase, sino que es memoria social e histórica condensada. No cualquier pasado puede regresar, sino solo aquel en el que el presente se reconozca. De ahí el horror en Tacoso, que causa el progreso y el tiempo lineal. Por eso el maestro Ezequiel propone que para descansar hagamos adobes, sacar nuestras cañas y anzuelos e ir a la pesca del salmón.
En resumen, maestro, ¿qué nos interesa? Un eje temporal por lo pronto y la relación de Germán Lizarzubide y David Alfaro Siqueiros, bajo la premisa de que posteriormente, de acuerdo a nuestras posibilidades, hacer los respectivos estudios. Perdón, si me extendí demasiado. Con esto espero que el maestro Ezequiel quede satisfecho y no me regañe por la presentación. Bueno, eso sería todo de mi parte y la presentación, no te rías, Argelia, de toda la trayectoria que fue no solo el TAI, Tacoso, sino también un humilde homenaje al maestro Alberto, porque en práctica y a lo largo de los años nos hizo partícipes de toda esta tendencia plebeya. Esta parte que estoy mencionando solo se refiere a la cuestión teórica, otros explicarán la cuestión práctica y los individuos que intervinieron. Con esto, pues bueno, doy lugar a que el maestro Alberto, pues ahora sí que nos platique algo de estos dos grandes plebeyos que fue Lizarzubide y David Alfaro Siqueiros. Respondo con una figura popular oportuna porque tiene que ver con el Super Bowl y que es un recurso del quarterback cuando al advertir alguna falla en la defensiva enemiga, grita el cambio de jugada y entonces grita los números de la que la sustituye. En este caso, y perversamente, me han hecho un cambio de jugada. Yo fui contratado para hablar de arte e ideología y ahora resulta que tengo que hablar de Lizarzubide y Siqueiros. Asumiré, pues, esta perversidad de quarterback enemigo, reacomodo mi defensiva, lanzo una alerta a los safeties porque es probable el pase que tendrán que interceptar y ordeno para que no vaya a ser el fullback quien cruce la línea y encuentre el campo propicio para anotar. A los dos los conocí. Wow. Perdón por la referencia biográfica, pero a mi avanzada edad ya todo resulta testimonial. Y los traté muy cercanamente, los gocé a los dos, quizá más a Lizarzubide, que fue un hombre muy apuesto, muy alto, siempre muy elegante de traje y corbata. En ese sentido, su aspecto era muy antiestridentista y en cuanto veía una falda se le alborotaba todo y entonces atacaba. Fue un gran conquistador, Tina Modotti entre sus conquistas, y esta es una característica importante porque sin él el estridentismo hubiera sido una jugarreta poética, intelectual de Manuel Maples Arce, con muy buenas ilustraciones de los artistas incorporados, con las portadas futuristas de las publicaciones que son una maravilla. Alba de la Canal, Leopoldo Méndez y todos los que hicieron de Jalapa en aquel momento
de los años antes de los 20, una capital cultural gracias a la presencia en ella de un personaje muy digno del rescate de nosotros, que es José Mancisidor. No solo la influencia soviética determinaba las relaciones entre esta vanguardia en formación, sino también los problemas del Partido Comunista, que como siempre no sabía qué hacer ante las represiones militares del Estado mexicano. En 1929, ya con el estridentismo echado a andar, ese mismo año es asesinado Julio Antonio Mella, y en Tustierra, José Luis, José Guadalupe Rodríguez, que tuvo la audacia de tomar una hacienda y ponerle al ganado la hoz y el martillo que él traía en su sombrero tejano, de modo que fue ejecutado por las fuerzas federales y el hacendado. Frente a esto, el Partido Comunista en formación, tenía algunos comisarios de la Internacional Comunista que trataron de darle seriedad a la formación del partido. Esto hizo que el primer secretario general, Pepe Allen, fuera norteamericano del Partido Comunista Mexicano, y bueno, saliera por piernas cuando se descubrió que cobraba como informante en la Embajada de Estados Unidos. Mal empezó el Partido Comunista. Hay una excelente memoria de todo esto, bueno, una de Taibo, como siempre, pero hay una de unas investigadoras que se fueron a meter a los archivos soviéticos, encontraron allí a unas colegas rusas y salió un libro extraordinario de documentos de todo esto, editado por la Secretaría de Gobernación. No sé dónde se pueda conseguir porque la librería pequeña y con cosas importantísimas que tenía Gobernación en la esquina de General Prim y Abraham González ya no existe. Entonces, bueno, pues los libros de Estado, como los libros y revistas universitarias, dicho sea con todo respeto, son clandestinas porque no están en ninguna parte y hay que hacer averiguaciones detectivescas para encontrarlas. Bueno, así era la cosa, y el estridentismo, creo que gracias fundamentalmente a Liz Arzubide, se lanza con un ingrediente propio del saber popular, es decir, el sarcasmo, la ironía, el desmadre. Lanzar un manifiesto que dice: muera el cura Hidalgo, muera el general Zaragoza, viva el mole de guajolote. Bueno, ahorita mismo sería una irreverencia. En aquel momento, con Liz Arzubide viviendo en Puebla y pegando en las calles los manifiestos que fueron impresos en formato periódico mural, pues fue realmente una gran audacia que le costó problemas, porque bueno, él era grandote y fortachón y escandaloso, y con una palabra
capaz lo mismo de hacer la más bella poesía que de pronunciar los más graves insultos. Con este sentido, lo pinta Fernando Leal en un maravilloso fresco que está en el vestíbulo del Anfiteatro Bolívar, que es la epopeya bolivariana, que cuenta en todo esto. Fernando Leal fue tenazmente rechazado por los militantes comunistas como Siqueiros, como Rivera, lo ignoraron, y él fue muy importante, entre otras cosas, por esa epopeya bolivariana que hay que ver con cuidado, porque no era cosa de pintar un mural así como recurriendo a las estampas de calendario para poner un hidalgo más o menos distinto, sino requiere investigar. Entonces, la alegoría que hace de las batallas bolivarianas es sensacional, y en una de los laterales que dividen las puertas del anfiteatro, las puertas a la calle, está un enorme soldado de los que atacaron el canal de Panamá, que no es otro que Germán Liz Arzubide. El hermano Armando, menos escandaloso y menos brillante, es quien recompuso el corrido de Zapata que traza letra a letra Pablo Higgins en el tercer patio de la Secretaría de Educación Pública para dar lugar al maravilloso despliegue mural de Diego Rivera, todo ya cuando se había ido José Vasconcelos, que quizá no hubiera permitido este primer homenaje a Zapata. Por primera vez, Zapata era tomado del saber popular, del amor popular, y llevado a una representación histórica, intelectual de la élite de vanguardia. He ahí cómo habría que no solo considerar las influencias literarias, poéticas, sino buscar también en lo que hicieron los muralistas en San Ildefonso para advertir esta violenta irrupción del saber popular como parte de la identidad mexicana revolucionaria que Vasconcelos quería echar a andar, y para eso eran los murales. Lo mismo ocurre con Orozco, caricaturista de La Vanguardia, el periódico de Venustiano Carranza, con el que colaboró en Veracruz, quizá de ahí la relación con los estridentistas, para que esa manera caricaturesca se convierta en expresionista y por vez primera se atreva al escándalo de criticar la rapacidad de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica, y de criticar la filantropía de los ricos con señoras gordas, con grandes anillos y pulseras, caminando por encima de la miseria de los pobres. De manera pues que todo esto es el saber popular irrumpiendo en el arte culto, entre comillas, cosa que les valió reiteradas protestas de los profesores de la Prepa 1, que hasta que yo estuve en ella y después era el lugar en donde daban clase los más importantes intelectuales y científicos de la época, ¿no? Esto entonces es parte de lo que vivió el estridentismo.
La manera escandalosa es su principal aportación. Ya dije sus lemas que no repito porque no me vaya a oír Norberto Rivera, que parece que ya, para fortuna tuya, José Luis, ya está bastante mejorado, ya lo desentubaron, Joder, la chingada. ya le pondrán el tubo por otra parte para satisfacer su homosexualismo, y que esté plenamente satisfecha, su reparación de la salud. Bueno, esto es el estudiantismo. Manuel Marplés Arce, que era diplomático, puso las firmas de todos los que se les ocurrieron, de artistas, de científicos, de intelectuales distinguidos europeos y americanos. Allí están toda la vanguardia mundial, Picasso, Breton, etcétera, etcétera, cosa que habría que averiguar si por lo menos les mandó los manifiestos estudiantistas o nomás luego en algún viaje a Europa que se los fue encontrando les dijo que había puesto su firma. De modo pues que por un lado está, y esto es lo que heredamos, queridos compañeros, compañeras, aunque ya Argelia Peláez ya se fue a dormir porque estaba muy aburrida, nada más dejó su nombre, esto es importante. ¿No? La desperté, perdón. Esto es importante porque por una parte buscamos el reconocimiento de la crema de la intelectualidad y el arte, porque sin ello no podemos vivir, como nunca me han mencionado en sus bibliografías, nunca me han citado en sus artículos. Esto es una verdadera tragedia. Entonces, pues uno busca siempre estos reconocimientos, hasta llegar a veces a la ignominia, para que por favor hágame caso, aquí estoy a sus pies, cosa que Octavio Paz explotó desmedidamente. El caso extremo de Eduardo Lizalde, Liga Espartaco, clandestinaje político, que se le fue a arrastrar a Octavio Paz, cosa que le ganó la supervivencia mientras se le quede de vida para dirigir la Biblioteca México, que así como la biblioteca que dirigió Borges, pues es una especie de cargo honorífico. Tenía a un esclavo Lizalde, no me acuerdo ahorita cómo se llamaba, que es el que le hacía toda la chamba mientras él seguía imaginando las peripecias del tigre para poetizarlas y para escribir elogios a Octavio Paz. De modo que esto es lo que choca en el estudiantismo. Por una parte, el afán de reconocimiento de la crema de la intelectualidad por Maples Arce, sin duda el mejor de los poetas del estudiantismo, salvo lo que ustedes digan, y por otra parte, la tendencia desmadrosa popular de Liz Arzubide con sus lemas evidentemente provocativos. Esto hizo que el entredentismo fundara una manera de vanguardia que es la que heredamos. Todo el tiempo esta contradicción entre lo culto y lo popular. No tuvieron relación con los trabajos de descubrimiento de esto que se llamaría el arte popular, que es este arte anónimo, generalmente utilitario, generalmente hecho por los campesinos en los tiempos muertos mientras esperan cosechar,
y que pues da lugar a jarras, metates, utensilios tallados, preciosos, abordados, maravillosos para las fiestas, para el santo patrón, para la Virgen que hay que celebrar, etcétera, etcétera. El doctor Atl, Roberto Montenegro, no, ¿cómo se llama el otro? Adolfo Betmogard, se dedicaron a hacer las primeras colecciones de todos estos objetos despreciados. Y con ellos, este asombro de investigador que acabó apoltronado en el Instituto de Investigaciones Estéticas que fundó y cultivando un idealismo patrocinado por José Gauss en la tesis profesional de Justino Fernández, que fue coatlicue, para imponer José Gauss lo que llamó la normalidad de la filosofía. ¿A qué llamó la normalización de la filosofía en México y en América? A que los filósofos se pusieran serios y entonces se ocuparan de Heidegger, de las publicaciones de la revista de Occidente, de la filosofía alemana, por Ortega y Gasset. Eso fue la normalización impuesta por esta superestrella de la filosofía académica, ahora creo que ya más bien ignorada y olvidada, bendito sea Dios. Bueno, Justino Fernández, con otra maravilla de investigador del arte virreinal, Toussaint, hicieron el levantamiento arquitectónico de conventos en el centro del país. Hay 3 volúmenes con los dibujos de las fachadas y los levantamientos. Esto tendrá que ver con ese interés que habría que despertar por algo que los comunistas intelectuales hicieron sin haber entendido ni leído la consigna marxista de liberar las fuerzas productivas. Esto quiere decir la memoria también. En lugar de derrumbar monumentos a Colón, pues bueno, algunos están padrísimos, como el que se echaron, que es el monumento más bello de todos los del Paseo de la Reforma. Las placas de la base son una belleza. Qué bueno que no las han descubierto y que nadie me oiga más que ustedes, que espero que mantengan el secreto, porque ahí está grabada la llegada de las carabelas con unos relieves que cuando tengan oportunidad acérquense a ver, de los indios detrás de las matas y las palmeras, desnudos viendo con asombro las carabelas. Bueno, ni más ni menos que esto es lo que reivindica Siqueiros en la conferencia que repetía cada que tenía oportunidad. Así como hacemos los que a veces no tenemos tribuna y repetimos siempre las mismas cosas, pues Siqueiros así repetía la misma conferencia siempre que tenía manera, en la que reivindicaba en primer lugar la famosa huelga estudiantil de 1912, que a él le parecía un momento clave de incorporación, de despertar de los estudiantes de artes plásticas para incorporarse a la revolución. Siempre insistió en que a la par de exigir el cambio de planes y programas de estudio, exigieron la nacionalización de los ferrocarriles.
Y dice Siqueiros, ¿cómo no iba a ser importante unir las dos peticiones si gracias al ferrocarril y a la incorporación a los ejércitos revolucionarios pudimos conocer los centros ceremoniales prehispánicos, los maravillosos atrios de las grandes conventos fortaleza, lo que había de cerámica y de textiles en los mercados? Por supuesto que los ferrocarriles fueron fundamentales, lo dice él, que se incorporó a lo que fue llamado por los adultos revolucionarios en plan de burla el batallón mamá, porque Siqueiros y sus cuates mintieron al informar sobre su edad, todos eran todavía menores de edad, por eso el batallón mamá. Siqueiros acabaría en el Estado Mayor de General Diegues, siempre tuvo esa facilidad de llegar tendido hacia los lugares de mando. Ahorita voy a escribir sobre esto en la República Española, en la foto que hay con el general Diegues, está con un sombrero campesino todo viejo, siquiera le hubiera pedido prestado el suyo al compañero que trae uno muy elegante y con cubrebocas para no contagiarnos. Y bueno, así salió Siqueiros. Por eso aprendió ya cuando llegó a la República Española y se tomó una foto junto al general Gómez, que trae uniforme militar, pues él corrió a la tienda de la esquina, se compró un pantalón de montar de la alta burguesía y unas botas Federicas hasta la rodilla, que por supuesto nada tenían que ver con el uniforme del 5º Regimiento, pero quedó chido la fotografía y nadie advierte esta autotrampa de ridículo en la que se puso Siqueiros. Bueno, esto entonces va corriendo junto. El registro, los primeros registros de esto que acabará por llamarse el arte popular, pero el estridentismo lo que hace es dar a conocer todo esto, dar a entender. Aquí el uso de una figura altuseriana, de la que yo iba a hablar, pero que la presentación de José Luis me lo impidió con el cambio de jugada en la línea, para advertir que no es que la literatura o las artes plásticas nos expliquen y nos den un conocimiento preciso de sus referentes sígnicos, sino que dan a entender. Esto es lo que hacen manifiestos como el estridentismo, que no solo hay que leer literalmente, sino advirtiendo esta incitación al escándalo, que era lo necesario a las vanguardias. Por estos meses de meditación religiosa e intelectual obligada, cada vez purifico más mi alma. Encontré un libro que seguramente está en la librería de Bellas Artes, de una exposición que fue clandestina, como todo lo que tiene que ver con el comunismo, sobre Amauta y Mariátegui. Una exposición que no tuvo madre en una sala del primer piso. Las portadas de Amauta con pinturas de los que las hicieron, escritos originales, no, una maravilla.
Pero lo sorprendente es que hicieron un libro catálogo verdaderamente sensacional, con unos textos de unas mujeres sabias, creo que peruanas, excelentes. Tienen que conseguir ese libro que se llama El vanguardismo o las vanguardias en América. La tesis de estas mujeres, que tiene que ver con el trabajo de nosotros, es que nos hemos creído que nomás hubo agrupaciones de vanguardia en México, cuando que en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Perú, hay sin duda vanguardias equiparables a las mexicanas. Dan cuenta de ella estas mujeres y nos hacen ver la dimensión americana, que tiene que ver con algo que me importa acentuar, es decir, la construcción de una democracia desde abajo y a la izquierda. Primera revolución en el siglo XX, la mexicana, pues tenía que dar lecciones de construcción de un Estado que incluyera las representaciones de esto que en términos genéricos llamamos lo popular, para no decir de los explotados, y por supuesto de los indios. Aunque aquí no tenemos mayoría indígena, como a la que se refiere Mariátegui en los Andes, pues también nos importa. Y esta llamada de atención que hacen estas investigadoras peruanas a que esta bronca es americana, porque además en aquel momento tuvo un sentido político militar importantísimo como combate contra las dictaduras militares, pues habría que pensar todo esto, no solo como patriotas mexicanos, sino como esto que Martí llama nuestra América, lo contrario al panamericanismo yanqui de América para los americanos, lo distinto a América Latina, nombre inventado por un seguidor de Napoleón el Pequeño, de Napoleón III, para que entonces con lo latino, pues Francia fuera el predominio influyente en las formaciones sociales americanas, cosa que lo lograron. Todavía los centros de investigación se llaman latinoamericanos. De modo que esto exige abrirnos a los maravillosos manifiestos. A mí los que me gustan es el antropofágico de Brasil. Hay que tragarse todo. Total, ya echaremos para afuera los desechos de lo que no sea nutritivo, pero por lo pronto traguémonos todo. El claxon, de esto se trata, de ser un claxon que va sonando ahí donde nos paremos y por donde pasemos. Martín Fierro en Argentina, la reivindicación de este larguísimo poema a la manera de gran romance de el poder campesino y con ello del poder popular, el Martín Fierro argentino. De manera, hay una revista, Martín Fierro, que fue muy influyente, y con esto revistas, publicaciones, libros, exposiciones, que por cierto podían verse en esa maravillosa exposición clandestina que vi gracias a un error del Palacio de Bellas Artes
que convocó a una mesa redonda sobre la fundación, el 50º del Partido Comunista Mexicano. Entonces, pues ahí estuvimos y sí fue gente, y mientras se organizaba la mesa, un compañerito de allí, que es un tiro de investigador de estas cosas, me dijo, venga maestro, le voy a enseñar, de modo que de estos errores institucionales es de lo que nos alimentamos. Bueno, mención a lo hecho por Fernando Leal en San Ildefonso. Le dan a pintar a él y a su amigo católico Jean Charlot, francés, el tercer piso del cubo de la escalera. En el muro de subida del primer piso, Orozco pinta a Cortés y la Malinche desnudos, sentados de frente, lo cual es también una gran audacia. Ahorita mismo sería un escándalo si lo descubren los militantes de Frena. Espero que alguno de ustedes no lo sea, porque entonces van a ir a llenar de chapopote el mural de Orozco de Cortés y la Malinche desnudos. Quienes hicimos la preparatoria en San Ildefonso, solíamos llamar a estas figuras, lo cortés no quita lo caliente. Ahí están los dos desnudos para dar lugar a estos comentarios. De eso se trata, pues, de señalar el erotismo que implica la conquista de México, ¿no? Lo que tiene de violación y de amor sexual, ¿no? Y en el costado, una fiesta de Chalma, del señor de Chalma, hecha por Jean Charlot. La reivindicación de las fiestas patronales y de esta religiosidad, que no tiene nada que ver con la religiosidad dogmática de la Santa Madre Iglesia, sino acá es otra cosa. Es la borrachera, la jineteada, las peleas de gallos, los cantos, todo esto que hizo que la Inquisición prohibiera en el siglo XVIII estos tablados que se ponían en los atrios de las iglesias y que molestaban a los curas porque se cantaba el chuchumbé. No se los voy a cantar por respeto a los oídos sensibles que me están escuchando. El chuchumbé te voy a cantar. Búsquenlo. Lo dio a conocer y lo difundió ese maravilloso grupo que todavía existe que se llama Mono Blanco. Guapangueros, jaraneros, soneros, muy cultos, etcétera. Bueno, en la fiesta de Chalma que pinta Fernando Leal, en la sección áurea del mural, que como ustedes saben, es el punto visual más importante del mural, se pone él como danzante y se pinta dientón deliberadamente feo. O sea, como somos los nacidos y crecidos de padres no aristócratas, etcétera, ¿no? Somos feos, bueno, yo no, pero bueno, feos, prietos, gordos, chaparros, etcétera. Eso es lo que pintó Leal ahí. Eso son
los danzantes, y eso es lo que tiene que estar presente en esta identidad que quiere construir Vasconcelos. Y en todo esto, el estridentismo, Fernando Leal hizo ilustraciones para los estridentistas, Jean Charlotte también fue cercano a ellos. De modo que es un movimiento de aceleración del desmadre, de reivindicación de lo que para la academia era fealdad. Piensen ustedes que los ejercicios de pintura, de escultura, eran con los yesos traídos por Tolsá de escultura griega, romana y de las tumbas de los Médicis que estuvieron en los patios de San Carlos y que ahora ya desparramaron en otras partes. En arquitectura quedó padre en Ciudad Universitaria la Victoria de Samotracia a escala 1:1, que pusieron en el descanso de la calera principal y quedó padrísima. Las otras están ocultas por allí en los casas de campo de los dirigentes populares de Morena o algo así. No, hasta eso que no, pues son ignorantes. De modo pues que eso es lo que tenían de modelos para copiar, para ejercitarse. No sé si se conserve todavía algunos restos del vestuario que tenía la Academia de San Carlos para vestir a los modelos de reyes, de príncipes, de cortesanos y cortesanas, para que los copiaran los estudiantes. Entonces, contra eso, la reivindicación de lo prieto, lo feo, lo caricaturesco, lo grotesco, que es tan importante en la construcción del expresionismo de Orozco, tan radical en comparación a lo hecho en otras partes del mundo como Europa. De modo que todo eso es el estridentismo. El rebote en la capital, como siempre, dio lugar al Café de Nadie, que rehicieron en la calle de Álvaro Obregón. Está pequeño el lugar, pero lo han convertido en un lugar de presentación de libros, de poetas, etcétera. Y ahorita, por supuesto, está cerrado y clausurado. En la casa donde vivió no sé quién, y ahí está el Café de Nadie, que es nombre estridentista. Ahí se reunían en esta práctica que se ha perdido. Es decir, siempre se me antojó y nunca lo logré, y ustedes sí lo practicaron. Sé que en el rescate de el gran escritor Severino, pues frecuentaron cantinas para recuperar ese espíritu. Y entonces, esta práctica popular, pues daba lugar a eso que llaman los cultos románticos del 19, el cenáculo. Allí se intercambiaban la poesía, se comentaba el artículo del día, etcétera, y era toda una manera de construir un saber colectivo que se concretaba en obras a veces maestras. Fernando Leal, Germán Lizarzubide fueron presencias constantes de estos cenáculos. El último del que tengo noticias es el de la LEAR, no el de la LEAR, Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios, sino el de la LEAR, al que pertenecieron Martré, René Avilés, y otros. LEAR quiere decir Liga de Escritores y Artistas Borrachos. Se reunían en una cantina que todavía existe en la Avenida Hidalgo. Ahora que fue la plática sobre el Grupo Germinal, le decían, la misma en la que ustedes se iban a echar unas chelas, ahí
Seguramente en la mesa de junto estaban los de la aldea y nunca se enteraron. Esto es lo que se reivindica con esa relación entre la plebe y la cultura. Aquí se impone una cita de Roque Dalton que llama la culture y la literature a la de la Academia de la Lengua y el Colegio Nacional y los premios Bellas Artes y todo eso. Eso es la culture y la literature. Lo de nosotros es otra cosa. Y por fin apareció lo de la plebe, porque ahora vienen las recomendaciones bibliográficas. Un teórico peruano, Alberto Flores Aguilar, que se nos murió muy joven de cáncer devastador, inoperable porque era un tumor en el cerebro. Sus cuates juntaron lana y lo mandaron a Nueva York y no tenía remedio. Y entonces ellos han mantenido vivo el seminario con el que habíamos de averiguar y hacer relación con él. Ahora que viajen al próximo congreso, Ezequiel y Conchita, habría que buscar los restos de este seminario y sería padre conectarse porque editaron las obras completas de Alberto Flores Aguilar, en la que figuran especialmente 2 textos obligatorios para ustedes. Uno que se llama Los rostros de la plebe y el otro En busca del Inca. No, los incas no son los que andan con su sombrero de cholita por las calles de Bolivia. No, los incas eran otra cosa. Eran los aztecas de por allá, cabrones, tiránicos, déspotas. Eso hay que buscarlo y ver de qué manera sigue vivo para hacer lo que hizo García Liniera cuando estaba en la cárcel y para librarse de los carceleros, pues entonces reflexionar sobre la ley del valor y la posibilidad de su réplica en los ayllus, es decir, en las comunidades campesinas de los Andes. En una reciente entrevista excelente que le hicieron a García Liniera y que les mandé a ustedes y que ojalá les haya llegado, hace referencia a esto. Bueno, parte de toda esta línea es la que tendría que reivindicarse con dimensión americana. Encontré ahora hurgando libros, buscando lo que no encuentro y encontrando lo que no busco, un libro de fotos sobre la guerrilla en Guatemala de Antonio Turok, verdaderamente sensacional, pero con un texto de la editora excelente. Y esto me obliga a hacer mención a una parte de lo popular singularmente espinosa, que es la parte guerrillera, la parte armada de pueblos y comunidades que mejor no le hacemos caso porque puede ser peligroso y pueden señalarnos de subversivos y violentos, y ahora que va en ascenso el poder militar en este golpe blando que están dando en México, pues no vaya a ser la de malas y vuelvan a venir por mí, como ya lo han hecho. De modo pues que esta dimensión es especialmente importante porque aquí implica una crítica
profunda a la concepción de la historia. O la historia es la historia oficial y de los libros de texto y la del Colegio de México de la historia del Estado y sus constituciones políticas, o la historia la hacen los pueblos, especialmente los pueblos armados en resistencia para influir en el Estado o para tomar el poder. Esto es lo que ha ocurrido en la historia de América desde la conquista y hasta ahora. De modo que esta línea popular pues nos exige buscar no solo en Foucault y en Ginsburg estas raíces, sino en los testimonios de las luchas armadas en América y en México, que han dado lugar a libros realmente importantes. En estos días he estado leyendo uno que desapareció de la circulación, de Adolfo Gili. En algún momento que me lo encontré en una marcha, le dije que lo republicara. Me dijo que no valía la pena. No sea, ¿cómo no va a valer la pena, güey? Si estás ahí planteando los problemas fundamentales de la posible importancia revolucionaria del EZLN. O sea, el libro pequeño contiene una carta de Gili a el subcomandante insurgentes Marcos, que tardó mucho en ser respondida, y entonces Marcos pierde la oportunidad de tomarse en serio y de tomar en serio al EZ y hacer una reflexión histórica a profundidad, no anecdótica, no valiéndose de alegorías y metáforas de lo que puede ser bien recibido por el turismo revolucionario. Turistas mentales, turista mental, le dice Siqueiros a Diego cuando lo acusó de turista mental y de Picasso en Azteclandia y otras barbaridades que inventó, muy ingeniosas. Turistas mentales, los buscadores de lo superficial en el EZLN. Esto implica reivindicar y difundir todo el tiempo los escritos del maestro Ezequiel Maldonado y de la doctora Concepción Álvarez sobre los personajes de Marcos, sobre las mujeres tan ignoradas. Ahí está una raíz popular ignorada. Marcos pierde la oportunidad de hacer esto y le contesta burlándose a Gili, diciéndole Willy, cada que me encuentro con un retén zapatista, tu nombre está escrito de distinta manera, Willy. Y entonces se dedica a echar desmadre hasta que Gili lo vuelve a centrar y le explica por qué le mandó el célebre e importante texto de Ginsburg sobre señales, el paradigma indiciario, que a Marcos de repente sufrió un ataque de marxismo y le pareció que como no habla de la lucha de clases, entonces es un divertimiento de intelectual europeo. Gili le insistió, Marcos nunca entendió, Gili le respondió con toda seriedad y precisión por qué reivindicar un modo de conocimiento no racionalista
con las señales, con los indicios, como dice Ginsburg al final de su texto, que es lo que hacen hasta ahora los cazadores, los pescadores, y dicen que las mujeres, pero bueno, también los médicos. ¿Qué hacen los médicos que ahora en lugar de oler las deyecciones humanas, bueno, ordenan un análisis en un frasquito y demás, y con un microscopio electrónico, pero el fundamento es el mismo. Es decir, hay que buscar en las deyecciones los malos humores que tanto importaron a los fundadores de la medicina en superación de la brujería, con métodos empíricos de los masajes, por ejemplo, que son tan buenos. Bueno, los médicos siguen siendo indiciarios en este sentido. Bueno, no entendió nunca Marcos la importancia que tenía el librito de Gili, que hubiera dado oportunidad a reivindicar el saber popular. Eso que el viejo Antonio representa como el anciano sabio de la comunidad, pero que hubiera dado lugar a una reflexión intelectual estricta de fondo para incorporarlo al saber necesario de todas partes del mundo. Esto debiera ser un curso breve que debieran llevar ahora que se van a ir de Europa. ¿A qué? Al comparte, a la competencia de a ver quién ha estado más en los madrazos y a ver quién ha sufrido más y a quién le han hecho más muertos, o se trata en serio de ver si construimos algo. Bueno, eso. Tarea, conseguir, ¿cómo se llama el librito? De una editorial extraña, Taurus, que yo creo que es la que inventó Gili para publicarlo. Se llama, ¿qué? Indagación sobre la historia, algo así sobre la historia. Es un libro pequeño. Finalizo esta ya larga respuesta al cambio de jugada en la línea del que fui víctima. Pero como buen coach de la defensiva, estoy respondiendo. El propio Siqueiros. Los 3 llamamientos a los plásticos de América están a punto de cumplir no sé cuántos años. 100 o 1900, sí, 100 o 50, 1921-22, 2021-22. Fíjense que debiéramos armar un desmadre de el aniversario de los 3 llamamientos que lanza desde Barcelona en una revista que, como las que solemos hacer en la Izquierda Unida, que siempre será vencida, tuvo un solo número, la revista Vida Americana. Por cierto, que en la sala Siqueiros había un ejemplar que nosotros exhibimos. Ya alguien se lo debe haber robado en el desmadre que hicieron del lugar. No te vayas, José Luis. No. El mal de orina es controlable. Entonces, es que no traigo pañal. Bueno, eso es mejor. Entonces, ya ves, ya se me fue el avión. A mi avanzada edad ya no podemos hacer digresiones, sino mantenernos en línea, porque entonces ya no se acuerda uno de nada de lo que está. Estás hablando los 3 llamamientos de Vida Americana.
3 llamamientos a los plásticos de América. Primer llamamiento. Integrémonos a nuestra maravillosa época dinámica. O sea, repite la consigna, cambiándole algo, del manifiesto futurista de Marinetti italiano, uno de los manifiestos. Es más bello un automóvil que la victoria de Samotracia, compañera Elsa Estrada. ¿Qué hace usted aquí en lugar de atender el funcionamiento del metro? Verdaderamente, así no podemos continuar. Pues aquí estoy vigilando que hagan su trabajo los demás. Segundo Saludos a llamamiento. todos. Segundo llamamiento contra el arqueologismo. Fíjense qué importante. En lugar de copiar las apariencias de los centros ceremoniales, de las esculturas, de la cerámica, de los tejidos, aquí no tenemos muchos textiles, pero ustedes, Conchita y Ezequiel, han gozado el Museo Textil de Lima, que es una maravilla, ¿no? Y de estas figurillas pornográficas que venden en Bolivia, censuradas obviamente por la Santa Iglesia Católica, que cuida nuestra salvación, porque si no vamos a sufrir mucho en el purgatorio. De modo pues que contra el arqueologismo. A cambio, estudiemos, apropiémonos de la extraordinaria, ojo José Luis, y las consecuencias urbanizadoras de esto. Apropiémonos de las maravillosas maneras de planeación de las ciudades centrales, de los poderíos anteriores a los españoles y de lo que siguió después. Yo por ahí he reivindicado lo que llamo el urbanismo salvaje, por ejemplo, de Guanajuato, de Tasco, de las ocupaciones de precaristas en Santo Domingo Pedregales, por ejemplo, donde hay calles que terminan en una pared o en una escalera que no va a ninguna parte. Hay de ustedes si se pierden ahí, no el compañero Medrano Jr. que trabaja por ahí, pero hay de uno si se pierde por allí, no hay manera de saber dónde está uno. Esa manera distinta a la cuadrícula urbana, empeorada como respuesta a las insurrecciones de 1848 en Francia y sobre todo a la Comuna de París. El trazo de las grandes avenidas, el trazo de los grandes bulevares, aquí todavía le llamábamos boulevards a estas grandes avenidas, y la inutilización de los callejones y las pequeñas callecillas que todavía sobreviven en barrios agónicos como el del Choco, allí en la Cineteca Nacional, rodeado de torres, de edificios a los que dio licencia y con su participación este hijo de puta de Mauricio Toledo, que fue delegado de Coyoacán, hijo de allendista chileno. Fíjate, su papá fue un combatiente chileno y resultó un hijo de puta por los 4 costados, que ahora será beneficiado con la embajada a Alemania o algo así para deshacerse de él y no tocarle un pelo en esta lucha contra la impunidad, pero no tanto, ¿no? Sí, no.
porque este cabrón mueve masas, ¿no? Bueno, quedan restos de estos en los barrios. Parte de nuestro combate por lo popular es defender esas urbanizaciones salvajes. Hay un escrito de González Lobo en un periódico que hacía Santo Domingo Pedregales sobre esto. De manera, pues, que esto para combatir la cuadrícula y esta urbanización actual consistente en los malls, con los Walmarts, con los Costcos, con los microcines, pasando las películas más infames del peor espectáculo que ahorita están viendo todos los niños que tienen sus clases por computadora, mientras los papás están discutiendo la cultura popular. Esto, entonces, es parte de las reivindicaciones de Siqueiros. Tercer llamamiento, el más breve y final: no hagamos caso de lo que escriben nuestros poetas. Fíjense qué importante. No hagamos caso de lo que escriben los poetas. No había todavía la confrontación con los contemporáneos, y con esa línea que incluye a un extraño personaje digno de estudio, que es Cardosa y Aragón, en pleito constante contra Siqueiros, intercambiando frases ingeniosas. Hay un texto de Siqueiros que se llama El monóculo de la crítica, y bueno, Cardosa y Aragón que afirma: Siqueiros es un gran escultor, porque pintor no, es un gran, etcétera. Pero hombre de izquierda, Cardosa y Aragón, amigo del Partido Comunista Guatemalteco, que era el partido de los trabajadores, como les llaman ahí donde están prohibido la palabra comunista. Importante personaje Cardosa y Aragón. Tanto como Jorge Cuesta, este contemporáneo tan agudo, tan chingón. No sé cuál de los dos habla de las experiencias con lacas automotivas y pintura y brochas de aire del taller Siqueiros en Nueva York, en donde hizo hasta carros alegóricos para la campaña de los dirigentes comunistas que jugaron por la presidencia. Entonces, uno de los cuadros de ese momento es el nacimiento del fascismo. Hay dos cuadros de ese momento sensacionales: el nacimiento del fascismo y explosión, que es una explosión atómica 50 años antes de que ocurriera la guerra de veras, ¿no? Casi 20 años antes. Bueno, dice, ahora no sé si Cardosa, sí, es Cardosa, dice: no es el nacimiento del fascismo, es el nacimiento de la pintura. Ahí está lo que es la pintura. De modo que tienen mucha chamba, compañeros, compañeras. Únicamente quiero hacer referencia final a la aportación de Marcuse y la dimensión estética, lo que yo ahora exagero como praxis estética, porque eso es lo que falla. Mucho rollo y nada de praxis. En este sentido, la figura de Siqueiros es fundamental con todo y su sentido contradictorio. Piensen que obras fundamentales del marxismo fueron publicadas en la Unión Soviética hasta los años 30 y se tradujeron pues bastantes años después. Bueno, en los mismos 30, para eso servía
el Instituto de Lenguas Extranjeras de Moscú. Espero que todos tengamos todavía alguna edición de esos tiempos. Bueno, no los más chavos, no. Ahí les voy a vender algunas que tengo repetidas. Las voy a poner en una subasta. Entonces, no conocieron los comunistas de entonces, ni los hombres cultos de entonces, obras tan importantes como la ideología alemana, como los manuscritos económicos filosóficos, que Revuelta sepa Dios de dónde sacó, nuestro amigo investigador que ya no está con nosotros, hizo una genial investigación detectivesca para averiguar de dónde chingados consiguió José Revuelta los manuscritos si no había edición. Había una librería a la que yo acudía, soy tan antiguo que yo acudía, allí enfrente al Sagrario Metropolitano, en la calle lateral de Catedral, que tenía su editorial. Yo iba ahí a platicar con el dueño que me daba lecciones de marxismo y me enseñaba libros. Ahí compré muy caro mi primer ejemplar de No hay más ruta que la nuestra, por ejemplo. Ahora pues menos se puede conseguir. Ahí entonces hay que abrevar en eso que Raúl Fornet Betancourt llama el marxismo transformado. Así se llama su libro. Es decir, ese marxismo distinto al europeo, en donde hay una tradición intelectual, universitaria, en donde los maestros discuten y publican y tienen revistas para ello y convocan a una discusión, a un coloquio y se llena y luego lo reproducen en otro país de Europa, etcétera, ¿no? En América no hay eso. En América somos los que somos, estas masas que están aquí representadas, del tacoso. No hay esa tradición de discusión. Las que ha habido han pasado desapercibidas. Por ejemplo, esa de Marcos y Gili, habría que hacer un encuentro, a ver qué zapatista conoce esa discusión. Ya no digamos los intelectuales comunes y corrientes, o sea, comodinos que leen la revista Nexos y no pasan de ahí. Y La Jornada, por supuesto, como José Luis comprenderá. Sino que los zapatistas conocerán discusión sobre la historia, se llama el librito, ya me acordé. Entonces acá, el marxismo es otra cosa. Es el marxismo desarrollado en la praxis, nada menos. Y esto es lo que reivindica Siqueiros todo el tiempo. Julio Antonio Mella, con el que organizó a los mineros de Jalisco, de aquí que Siqueiros reivindique esta figura de la que Miguel Ángel Esquivel escribe un ensayo padrísimo. Se me acaba de olvidar el nombre. Minero, dirigente minero, que fue asesinado, por supuesto, que le pide a Siqueiros que le bautice a su hija. ¿Cómo le vas a poner? Militancia. Es nombre que usted repite todo el tiempo y que suena tan bonito y que es tan bonito. Militancia. Militancia Wizard, a lo mejor todavía vive y tiene 100 años en los Altos de Jalisco, a donde tengo que ir a las últimas ferias patronales de toda una semana, donde hay corridas de toros diarias con toro de 11 para que todo mundo toree. Estoy viendo quién me lleva a Autlán de la Grana para ver esta feria. Ya escribí sobre la petatera para entonces salir del closet
y que se sepa que soy torero, cosa que me va a costar muchas amistades que son animalistas, como la alcaldesa de Puebla que está en campaña contra los toros. Bueno, estas ya son peripecias de la cultura popular que yo reivindico en ese artículo sobre la petatera que dije como conferencia en una reunión con universitarios de Valencia o de no sé qué, estos que organiza Ezequiel Maldonado. Bueno, el marxismo transformado, el marxismo de los fregadazos de la organización sindical, Macario Huizar se llama el dirigente de los Altos de Jalisco, el cuate de Siqueiros, el de la hija militancia. Al hijo le puso sindicato, se llamaba el hijo, y la hija militancia. Bueno, entonces los fregadazos enseñan. Y entonces, cultura popular, pues hay que leer al Che, a Mao Zedong, a Amílcar Cabral, a Agostino Neto, a Mario Palleras, a Raúl Sendic, etcétera. A esos que nunca aparecerán en el programa de algún profesor de la Facultad de Filosofía y Letras tan atrasados porque creen que lo último es Foucault, Gramsci, Hegel y Kant. No, de modo que con esto termino. Con los 3 llamamientos y con Fournet Betancourt, tan importante, y nada más les leo un párrafo del quehacer de Lenin, qué hacer, donde está planteando la estrategia y las tácticas y discutiendo con los liberales y con los oportunistas y demás, y sopas de repente un párrafo que empieza diciendo, hay que soñar. ¿Qué hubo? ¿Qué pasó? No estamos hablando de cosas serias. Hay que soñar. He escrito estas palabras y me he asustado. Me he imaginado sentado en el Congreso de Unificación, teniendo enfrente a los redactores y colaboradores de Rabotchi Dielo. Y aquí que se levante el camarada Martínov y se dirige a mí con tono amenazador. Permita que le pregunte, camarada Lenin, ¿tiene aún la redacción autónoma de derechos a soñar sin previo referéndum de los comités del partido que tendrían que decidir qué soñar? Tras él se levanta el camarada Krzyzewski y profundizando filosóficamente al camarada Martínov, quien hace mucho tiempo había profundizado ya al camarada Plejánov, en tono aún más amenazador, continúa. Yo voy más lejos y pregunto si en general un marxista tiene derecho a soñar, si no olvida que, según Marx, la humanidad siempre se plantea tareas realizables y que la táctica es un proceso de crecimiento de las tareas que crecen con el partido. Termina el párrafo diciendo, citando al camarada Pisarev y diciendo que el camarada Pisarev termina el párrafo que cita Lenin, dice lo siguiente: el desacuerdo entre los sueños y la realidad no produce daño alguno, siempre que la persona que sueña crea seriamente en sus sueños. Siempre que la persona que crea seriamente en sus sueños, se fije atentamente en la vida, compare sus observaciones
con sus castillos en el aire y en general trabaje escrupulosamente en la realización de sus fantasías. Cuando existe algún contacto entre los sueños y la vida, todo va bien. Pues bien, finaliza Lenin, los sueños de esta naturaleza, por desgracia, son sobradamente raros en nuestro movimiento. Y la culpa la tienen, sobre todo, los representantes de la crítica legal y del seguidismo ilegal que presumen de su ponderación, de su proximidad a lo concreto. Fin. Miguel. Dirige la Lo discusión. que me faltó decir es que por ahí dice, hay que soñar siempre y cuando se esté dispuesto a todo con tal de que los sueños se cumplan. Lenin, hablando de los sueños. Quisiera nada más dos cuestiones muy breves y agradecer a Alberto, qué maravilla de charla, de ponencia, a pesar del cambio de jugada y de señales, yo alguna vez he insistido en el tacoso, pero bueno, pues es luego difícil. En el caso de Alberto Flores Galindo, porque dijiste Aguilar o no sé qué demonios. Flores Galindo, ¿no? Flores Galindo, sí. Creo que hasta regalé varios ejemplares de Los rostros de la plebe. ¿Y de dónde lo sacaste? Pues una editorial española, por ahí tengo todavía. ¡Hombre! Una editorial española, unas ediciones verdaderamente bellas, y donde Flores Galindo hace todo un panorama de la parte de la historia peruana, y creo que es un libro que debería de leerse, de comentarse, porque era un sabio. Flores Galindo, es una pena su muerte temprana y su muerte en condiciones verdaderamente lamentables, atendiendo a la caridad pública, a la caridad del Estado peruano de la época, en fin. El otro caso es Amauta, y junto con el José Carlos Mariátegui, creo que es un caso representativo, los 7 ensayos de la interpretación peruana, donde qué disección hace de la historia también de la vida de la República en el Perú, hasta llegar a lo propiamente indio de Mariátegui, y creo que también es uno de los libros verdaderamente extraordinarios, los 7 ensayos, junto con los diversos ensayos que va a publicar Mariátegui en Amauta. Igual tengo varias repetidos, lo de Amauta, y que son textos que vale la pena, porque Mariátegui, que también una muerte temprana, escribía sobre cine. Yo me acuerdo de un texto sobre Chaplin, de Mariátegui. Escribe sobre arte, sobre literatura, conoce la literatura de la época, y eso es un caso que también habría que tener un seguimiento, y bueno, pues de nuevo darte las
las gracias y el cierre con el texto del quehacer de Lenin es verdaderamente extraordinario, con Pisarev o Pisarev, que era un psicólogo, pero también metido a sociólogo, y la maravilla de Lenin que recoge su texto. Gracias, maestro. Bueno, yo también, pues felicitarnos de que estés aquí, Alberto, con una charla tan rica. A mí me sorprendió el seguimiento de lo que es la columna vertebral del arte popular. Algo que hoy está tan desdibujado, ¿no? Y en donde lo popular se confunde tanto y en donde se menosprecia tanto, ¿no? A partir de una creciente enajenación. El seguimiento que haces desde dónde se empieza a valorar lo popular me parece muy importante y nos da una línea con todo este seguimiento que nos has hecho para verdaderamente fundamentar la importancia de lo popular desde siempre, ¿no? Pues muchas gracias, Alberto, un abrazo por acompañarnos. Faltó mencionar a Ricardo Melgar Bao con esa importantísima herencia bibliográfica que nos deja. Era un monstruo. Las investigaciones que hizo con una precisión extrema. En estos momentos están anunciando un coloquio de homenaje en el que participa muchísima gente. Va a ser un coloquio largo que habría que buscarlo y habría que verlo. Y solo recordar mi dolor porque yo planteé una posibilidad de un homenaje, de un coloquio Ricardo Melgar Bao, y nadie me peló. Pues todavía es tiempo de hacer algo así. Porque si nosotros no reivindicamos estas figuras, pues yo no sé quién lo va a hacer. De modo que pues esto es un testimonio más de mis derrotas, que son las derrotas de toda una tendencia. Pues muchas gracias por la invitación. Espero que sobrevivamos y ahora que se aplane la curva en 2035 espero que nos volvamos a ver. Un poquito antes, maestro, por favor. Hay que soñar. Bueno. Muchas gracias. Gracias. No, al contrario, maestro. Nos vemos. Nos vemos. Gracias, maestro.